Hoy vamos a estar conversando sobre la herida de la traición, otra de las heridas que nos impiden ser quien somos. Yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Ya en videos anteriores habíamos conversado sobre la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación y en este vamos a profundizar sobre la herida de la traición. Pero antes siempre me gusta hacer las aclaratorias siguientes. Primero, de entender que nosotros como almas escogemos vivir estas experiencias, que escogemos nuestros círculos, nuestros padres, nuestras culturas para poder experimentar estas heridas. Por lo tanto, hay que aprender a mirarlas desde el amor, hay que aprender a mirarlas sin culpables, sin sentirnos nosotros culpables, entendiendo que es simplemente una experiencia de vida y lo que tenemos que hacer es aprovechar para ver si tenemos dentro de nosotros, en este caso la herida de la traición, para poder proceder a sanarlas. Entonces, siempre me gusta hacer esta aclaratoria para que podamos abrir un poco nuestra conciencia con respecto a esto. Ahora sí, empecemos con la herida de la traición. ¿Qué significa traición? Traición significa cuando alguien no cumple su palabra. Esta herida se puede presentar en el niño a partir de los 2 años hasta los 4 años de edad y normalmente se vive con el progenitor del sexo opuesto. El niño puede sentirse traicionado con el sexo opuesto cada vez que éste no cumple su palabra o cuando él siente que traiciona la confianza del niño, ¿ok? Entonces ahí se puede empezar a sembrar. Esta herida tiene algo en particular que se vive mucho en lo que es el plano amoroso y en el plano sexual. ¿Por qué? Porque se vive en la etapa cuando el niño está o la niña está pasando por este complejo de Edipo o el complejo de Electra, que es cuando el niño inconscientemente siente ese deseo sexual por el progenitor del sexo opuesto, ¿ok? Entonces es su desarrollo psicosexual normal, que es una etapa que viven todos los niños, pero cuando hay ahí una ruptura o cuando hay una sensación de falta de confianza o de ruptura de promesas, ahí entonces se siembra la herida de la traición. Por eso es que está muy asociado a esta parte amorosa. Un ejemplo de esto es cuando una niña pequeña siente la traición de su padre porque éste voltea la mirada cuando llega un niño varón a la casa. Cuando hay un nuevo miembro y es del sexo varón, entonces y el papá voltea la mirada y deja de observar a la niña, entonces la niña puede sentir esa traición y sembrar en su interior esa herida. Cuando un niño vive la herida de la traición y está inmerso en esto, normalmente se pone la máscara del controlador. Acuérdense que estas máscaras nos las colocamos cuando tenemos estas heridas para protegernos de ellas, para no volver a sentir la traición, para no volver a sentir esas emociones que nos causa esa traición que vivimos de niño. Entonces nos colocamos esa máscara de controlador. La persona que tiene la máscara de controlador va a desarrollar una conducta donde él va a tratar por todos los medios de mantener sus compromisos, de ser fiel a esos compromisos. Va a ser muy responsable, va a tratar también de garantizar que las demás personas también cumplan sus compromisos. El problema es que lo va a hacer a través del control, tratando de manejar él todas estas situaciones. Este control que ejerce la persona que tiene la herida de la traición es diferente al control que ejerce la persona que tiene la máscara, la herida de humillación, que es la máscara de masoquista. Porque este control que hace el de la máscara de la humillación, como hablamos en el video anterior, es para evitar sentir vergüenza. Él quiere controlar todo, pero para evitar sentir vergüenza. Y el de la máscara de controlador utiliza el control para asegurarse de que todo ocurra de acuerdo a lo que él desea que ocurra. O sea, es para que todos los compromisos se cumplan como como las expectativas que él tiene para eso. Vamos a empezar entonces a ver las características que tiene la persona con la herida de la traición para que puedas ver si esta herida está en ti. Lo primero que podemos observar en estas personas es que ellos cuidan mucho su aspecto físico. Ellos siempre van a estar bien arreglados, bien vestidos, bien firmes, normalmente uno voltea a ver a estos tipos de personas porque siempre están, como decimos nosotros acá, de punta en blanco. Ellos necesitan transmitir esa fuerza y esa seguridad y esa confianza. Como para ellos es difícil aceptar la traición, tanto si proviene de ellos como si proviene de las otras personas, va a hacer todo lo que esté en sus manos para que
él para ser responsable, para ser fuerte, para ser especial, para ser importante. Él se tiene que hacer sentir de alguna forma y tratando de controlar todas las situaciones. E incluso cuando él sabe que se está traicionando a sí mismo por alguna situación, él va a buscar las mil y una excusas para acomodar la situación. Incluso va a recurrir a las mentiras para poder cubrir esta falta o esta traición que él está consciente que ha cometido, pero no puede demostrarla a las demás personas. El controlador es el que se crea la mayor cantidad de expectativas con respecto a las otras personas. Él siempre tiene que prevenir todo lo que va a suceder para poder entonces controlarlo. Entonces sus expectativas con respecto a cómo deben suceder las cosas es muy alta, tanto para él como para las demás personas. Va a tener una personalidad muy fuerte, son de esas personas que quieren imponer su punto de vista y lo hacen con fuerza y tratan de convencer a las demás personas de que acepten su opinión, ¿ok? Es muy fuerte en este aspecto, siempre va a estar tratando de convencerte, es el que va a tener como que siempre la última palabra, siempre va a tener algo que decir. Utiliza normalmente la expresión "¿me entiendes?" como para asegurarse que la otra persona está entendiendo qué es lo que él quiere y que sepa que él necesita que esos sean los resultados que se van a obtener, que no va a aceptar ningún otro resultado, sino que el que él tiene las expectativas de que sea. El controlador se forma una opinión sobre algo o algo que está sucediendo de una forma muy rápida y es el de que está convencido de que él tiene la razón. Lo que él piensa sobre esa situación es la correcta. Entonces él es muy en ese aspecto muy cerrado con respecto a aceptar opiniones de otras personas. La opinión de él es la principal. Él se las va a ingeniar para no participar en situaciones conflictivas o donde él sepa que no va a poder tener el control. Cuando eso sucede, él va a tender a alejarse, a separarse, a observar hasta que él sepa que él puede entrar de una forma donde tenga el control. Mientras él sepa que no tiene el control, él va a estar alejado y observando toda la situación para él después ver cómo poder entrar teniendo, como dice uno, la batuta en la mano. Normalmente no está con personas también fuertes o que también tienen esta herida de controlador, que son también controladores, porque entonces entran en enfrentamiento, ¿ok? Es difícil que dos personas controladoras puedan tener una dinámica sana. Es una persona rápida en sus cosas, todo lo hace rápido y se impacienta muchísimo cuando otra persona viene con un poco más de pausa, cuando trata de explicar las cosas muy pausadamente, cuando quiere hacer una narrativa muy larga de algo. Entonces el controlador se impacienta y normalmente interrumpe para poder acabar con esa conversación rápida. Trata de terminar inclusive las frases de la otra persona para poder cerrar ese ciclo. Eso lo desespera cuando una persona viene con esas narrativas largas. Pero si él es interrumpido en sus conversaciones, se va a parar enérgicamente a decir: permíteme terminar lo que estoy diciendo. Él no permite ser interrumpido, pero normalmente él interrumpe, sobre todo cuando son personas que utilizan narrativas muy largas para poder expresarse y poder explicar algo. Él es muy concreto en sus cosas. Cuando algo no marcha a la velocidad que él quiere y mucho menos con las expectativas que él tiene, normalmente se va a enfurecer. Y sobre todo cuando hay algún imprevisto que lo saca de lo que él ya había estipulado, normalmente entonces reaccionan de manera pueden reaccionar inclusive de manera violenta, se enfurecen con mucha facilidad. Las expectativas, como sus expectativas son tan altas y es muy fácil, la dinámica del ser humano es muy variada y como él crea estructuras porque necesita controlar todo, si algo se mueve fuera de sus expectativas, él normalmente se puede volver una persona agresiva, aunque a veces no parezca estarlo, pero tú vas a ver en sus facciones, en su mirada, en su gesto, inclusive en algunas palabras, cómo puede reflejar esa agresividad. Moverle sus piezas y que lo saques de su control, algo que él no había planificado, eso a ellos los desequilibra y los desestabiliza de una manera impresionante. El controlador, esta persona que tiene la herida de la traición, tiene muchos altibajos emocionales. Puede en un momento estar muy feliz, lleno de amor, lleno de atenciones, y al segundo siguiente está en cólera, está fúrico por los más mínimos detalles. Las cosas que menos tú te puedes imaginar pueden sacar de sus casillas a un controlador, porque
estamos moviendo sus expectativas o moviendo su planificación, eso los altera enormemente. Entonces sus estados emocionales son de altibajos, son muy explosivos, por decirlo de alguna forma. Es la persona que va a planificar todo para mañana. Él tiene que tener todo lo que va a suceder en el día, cómo va a suceder, a qué hora va a suceder, cómo se tienen que inclusive mover las personas que están a su alrededor. Él tiene toda esa planificación ya en su mente. Por eso su actividad mental es muy alta. Ellos no descansan, entonces normalmente están muy agotados mentalmente porque están constantemente en esa planificación, en ver cómo pueden controlar todo a su alrededor, y eso por supuesto les crea un agotamiento mental muy profundo. Y mientras más profunda sea esta herida de la traición, su deseo de controlar y de manejar todo a su alrededor va a ser mucho más alta para poder evitar volver a ser traicionado. Otra de las características que podemos ver en el controlador es que siempre va a llegar temprano. Si él tiene una reunión, va a llegar temprano. Si él va a salir de viaje, es el primero que va a estar. Siempre va a estar temprano. ¿Por qué? Porque él necesita controlar todo lo que va a pasar a su alrededor. Y inclusive va a tener el control sobre las otras personas que van a estar en la reunión. Si hay personas que lleguen tarde, ya él va a tener la manera de controlarlas y de manejarlas. Él es tienden a ser muy manipuladores. Utilizan mucho la seducción no sexual para poder manipular las situaciones y poder entonces tener el control de los juegos que él esté moviendo, sea en el hogar, sea en el trabajo, en las dinámicas de vida que él pueda tener. Es una persona que le cuesta muchísimo delegar tareas, le cuesta muchísimo confiar en las otras personas porque siente que lo van a traicionar. Entonces le cuesta mucho confiar, le cuesta mucho delegar. Y si lo hace, va a estar constantemente observando, viendo, verificando si las cosas se están haciendo de acuerdo a las expectativas que él tiene y cómo se deben de realizar las cosas. Es como que si tuvieran ojos y oídos sobre todas las cosas y se enteran y van revisando. Eso por supuesto también les causa un agotamiento total y una presión completa porque no saben delegar. Ellos tienen grandes capacidades de liderazgo, pero cuando están bajo la herida de la traición y del querer controlar desde esta herida, lo que hace es agobiarlos aún más, estresarlos aún más porque no permiten a las demás personas hacer sus trabajos. Él tiene que estar observando y mirando y controlando todo lo que está sucediendo para que todo pueda salir a la perfección, para garantizar que las personas cumplan con sus compromisos, porque ahí es donde se activa la herida de la traición en él, cuando las demás personas no cumplen sus compromisos o cuando él mismo no cumple sus compromisos. Es una persona que es muy exigente con él mismo. Él se autoexige demasiado porque él tiene que demostrar a los demás de lo que él es capaz. Él tiene que demostrar esa fuerza, esa seguridad, esa confianza para que puedan entonces entregarle el control que él necesita. Él es de las personas que le gusta, como había dicho, le gusta decir la última palabra. Es el que va a estar pendiente de lo que se está diciendo, cómo se está diciendo, pero él tiene que cerrar la oración, él tiene que decir la última frase. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos para poder manejar las situaciones, controlar las situaciones, lo hace sentir o él siente que las demás personas son más débiles y él tiene entonces que tomar el control, que él tiene que dar las pautas para poder garantizar que las personas hagan sus funciones, porque él ve a los demás como débil. Pero esto es como un disfraz que él mismo se pone para ocultar su propia debilidad, porque en el fondo eso es lo que está viviendo la persona que tiene la herida de la traición. Una debilidad, inclusive una dependencia, inclusive una falta de confianza de él mismo. Pero como él se pone esta máscara de controlador, actúa de forma más impulsiva, tratando de controlar todo, manejando todas las piezas del ajedrez para que nada se salga de su lugar y que las personas no puedan observar más adentro qué es lo que realmente hay en esa alma. Entonces, el controlador le gusta ocuparse de los asuntos de los demás para garantizar que no va a ser traicionado, para tener la certeza de que los otros van a cumplir con sus compromisos. Es distinto con el dependiente, que se ocupa de los demás para poder sentir su apoyo, y el del masoquista es para garantizar
que no va a ser avergonzado. Entonces, cada una de las heridas tiene una forma particular de ayudar a los demás. Va a tener como un objetivo diferente. Entonces, dependiendo de ese objetivo con el cual tú ayudes a las demás personas, puedes identificar las diferentes heridas o puedes identificar la herida que está en ti. Recuerda, el controlador para evitar ser traicionado, el dependiente para garantizar el apoyo y los masoquistas para evitar la vergüenza. Entonces son unas características que podemos observar para identificar realmente si tenemos esta herida. Lo que para una persona con la herida de la traición es ayuda, para las demás personas es control. Y ellos no se dan cuenta, él lo ve como una ayuda y siente que está aportando algo, porque como él ve a las demás personas más débiles, inclusive como víctimas, entonces él tiene que ayudar a las demás personas para no ser traicionado y empiezas a controlar todo. Pero la otra persona lo recibe como control, siendo que para él es una ayuda. Entonces hay una distorsión real de lo que se está dando y de lo que se está entregando allí. Una persona con esta herida y con esta máscara de controlador no le gusta pasar o estar en situaciones donde él no tenga las respuestas. Él siempre quiere tener una respuesta para todo. Por eso tú los ves que ellos se interesan por múltiples temas. Son aquellas personas que dominan desde temas más sencillos hasta temas más complejos. Siempre tienen una respuesta para algo. Les gusta mucho investigar, les gusta mucho el conocimiento, tener a su mano toda la información para poder tener la respuesta en el momento que se presente o que se necesite. Y en el caso que no la tenga, la va a inventar. La va a inventar porque como tienen tanto conocimiento, puede agarrar un poquito de cualquier lugar y él va a tener la respuesta para cualquier cosa. Siempre tienen que tener la respuesta a una pregunta que cualquier persona la haga. Entonces, él pasa como una persona muy wow, que maneja muchos temas, muchas cosas importantes, pero cuando lo hace o lo maneja desde la herida del controlador, normalmente entonces la dinámica está un poco distorsionada. En vez de aprovechar todas estas fortalezas, lo que hace es disminuirse. El controlador es un experto seductor y no hablamos de la parte sexual, hablamos de que él utiliza todos sus encantos, todas estrategias de enamoramiento para poder manejar y controlar todas las situaciones. Entonces cuando tú ves a esas personas convencen a las demás personas de una forma muy sutil, muy cariñosa, van usando miles de estrategias para poder enamorarte de una manera simbólica y entonces poder tener el control de las situaciones. Su objetivo final es siempre mantener el control para poder mantenerse a salvo de ser traicionado nuevamente. El mayor temor de una persona controladora es la disociación en todas sus formas, es sentirse separado del otro, sentir que está alejado de las demás personas. Y el otro temor de esta persona es la negación. ¿Por qué? Porque cuando a él le niegan algo, activan automáticamente la herida de la traición. Si tú le dices a un controlador que no lo niegas algo de lo que él desea, entonces él automáticamente se va a sentir traicionado. Entonces esos son los dos temores más fuertes que él tiene. El controlador tiene que entender, o sea, si reconoces esta herida en ti, si reconoces que tienes todos esos patrones, tienes que entender que controlar es administrar y gobernar bajo el dominio del temor, siempre con el miedo por delante. Es muy diferente al dirigir. Dirigir es lo mismo, es administrar, gobernar, liderar, pero de una manera más como un líder de verdad, sin necesidad de aplicar el temor, sin necesidad de aplicar el miedo. Esa es la diferencia entre esta dinámica de controlador y dirigir. Al sanar la herida de controlador, tú pasas, o esta persona que tiene esta herida pasa a ser un gran líder porque tiene unas grandes competencias para poder serlo. Y el problema es que él no se da cuenta de que él tiene ese miedo de que si deja de aplicar ese temor o ese control, él va a perder todo eso. Y es todo lo contrario, va a fortalecer mucho más su liderazgo si él aprende a manejar ese dominio a través del terror. Vivir bajo esta herida de traición y bajo esta máscara de controlador es sumamente agotador para la persona, tanto mental como físicamente, porque
el poder estar o tener que estar pendiente de todo lo que sucede a su alrededor para poder controlarlo y en todos los ámbitos de su vida, porque esto lo maneja en todos los ámbitos de su vida. Entonces, por supuesto, es una sobrecarga que se coloca a esta persona enorme. Entonces, es muy agotador mantener esta máscara de controlador. Tenemos que entender, o hay que entender que detrás de este comportamiento controlador, realmente se encuentra una persona que es muy dependiente, una persona que normalmente va a tener también la herida de abandono. Cuando el controlador con esta herida de traición, normalmente siempre va a tener la herida también de abandono. Entonces es alguien realmente débil, es alguien realmente sensible, es alguien que es muy susceptible, a veces con muy poca confianza, pero ¿qué pasa? Que como él tiene que hacerse el fuerte, él tiene que hacerse el que todo lo puede, el que todo lo logra, él es muy responsable, entonces no demuestra lo que realmente es, y por eso es que él se pone esa máscara de controlador para no sentirse traicionado o no sentirse abandonado. Entonces hay que entender un poco esta dinámica del controlador para poder ver cómo empezar a salir de ellas. A lo mejor no solo es trabajar la máscara de traición, sino que también tiene que ir a la máscara del abandono para que pueda ver dónde está o sanar las dos dinámicas para poder entonces liberarse de esas máscaras y poder, por supuesto, tener una vida mucho más saludable, mucho más feliz y poder aplicar entonces un liderazgo sano tanto en su vida laboral como en su vida familiar. Veamos ahora las características del cuerpo de una persona controladora. Normalmente son cuerpos fuertes, amplios, de pecho amplio, con espalda gruesa, mucho más grande que la parte de las caderas y las piernas, para poder, por supuesto, sostener todo esto que lleva encima, ¿no? Son personas que son grandes, fuertes, pero no parecen gordas, no esos gordos así, sino que a pesar de ser rellenos, a pesar de ser grandes, no se les nota tanto esa gordura. Y la mujer controladora es todo lo contrario, son esas mujeres de caderas muy gruesas, muy firmes, hombros un poco más angostos, y tiene esa forma de pera, ¿no? Muy gruesas abajo. Mientras más gruesa o más fino, es más delineada sea esa forma de pera, mucho más fuerte va a ser la herida de traición que lleva esta persona. Su mirada, como la mirada de las personas con la herida de traición es muy profunda. Ellos cuando están en eso, tratando de seducir, tú ves que juegan mucho con la mirada, pero también cuando entran en su rol de controlador y están enojados, están muy fuertes, están en ese enojo, tú ves la transformación en su mirada. Es tan fuerte que las otras personas tienden a retirarse. O sea, ya con su mirada dicen completamente qué es lo que quieren. Entonces son esas miradas bien intensas donde tú puedes automáticamente leer esa facción en ese rostro. ¿Cómo podemos empezar a sanar la herida de la traición? Primero tenemos que estar pendientes de este ciclo de sanación. Primero, el primer paso es reconocer que tenemos la herida. Por eso este video, para que puedas evaluar si en ti está esta herida de traición o cualquiera de las otras heridas de las que ya hemos conversado en videos anteriores, como son la de el rechazo, el abandono y la humillación. Es el primer paso, ver si esa herida está en ti, hacerte consciente de cuáles son las acciones, las actitudes, los comportamientos que estás teniendo en tu día a día donde estás activando esa máscara, en este caso del controlador. Luego se te va a presentar a lo mejor una resistencia. No, yo no soy así, yo no actúo de esa forma, esa no soy yo. O sea, hay una resistencia interna que se presenta cuando estamos en estos procesos de sanación. Porque como ya estamos acostumbrados, sabemos como algo normal ese comportamiento y nos ha funcionado en la vida para podernos mantener a salvo de estas heridas, en este caso la de traición, no aceptamos que haya ahí una máscara que estamos actuando en esos comportamientos que a la final realmente nos hacen más daño que beneficio. Posteriormente empezamos a entrar en un proceso de comprensión. Cuando nos vamos actuando otra vez con la máscara y empezamos a hacer asociaciones con lo que ya conocemos de estos comportamientos del controlador, empezamos a hacer esa comparación, ¿no? Y, oye, como que sí está ese comportamiento aquí en mí, y empiezan a llegar a nuestra vida informaciones, empiezan a llegar a nuestra vida señales que nos van indicando que realmente esa máscara está ahí y hasta inclusive cómo fue que se generó en nuestra infancia. Entonces ya ahí entramos en ese paso de comprender, de darle otra mirada, de empezar a
a tener otros ojos hacia eso que estamos viviendo, ¿no? Unos ojos de amor, unos ojos de entendimiento. Y es cuando arrancamos entonces el proceso de perdón. Aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, aprendemos a perdonar a las demás personas que están involucradas en toda esta dinámica de vida, entendiendo que nosotros como alma decidimos experimentar estas vivencias, ¿okay? Entonces el perdón es desde un nivel de comprensión y de aceptación, más no desde el ego, ¿no? No es ese perdón del ego de yo te perdono y tú me perdonas a mí, ¿no? Es un perdón conectado con el amor incondicional. Y ya a la final, entonces empezamos poco a poco ya a sanar, porque nos empezamos a quitar estas máscaras y nos vamos a ir dando cuenta en el cambio de nuestros comportamientos, en el cambio en la gente, en el trato de la gente que está alrededor, en cómo reaccionamos ante las distintas situaciones. Entonces vamos a comprender que el proceso de sanación ya está en marcha. Con la herida de traición, la persona que identificó esta máscara de controlador tiene que aprender a minimizar sus expectativas, tiene que aprender a controlarlas, a medirlas, a minimizarlas. También va a tener que aprender un poco sobre la paciencia y la tolerancia. Acuérdense que el controlador es rápido, él quiere hacer todo violento, le desesperan las personas que son un poco más lentas en sus procesos. Entonces él tiene que empezar a practicar esas dos cualidades que son la paciencia y la tolerancia. Ahí tenemos que estar en observación constante, tenemos que estar pendientes cuando estamos con la máscara de controladores y cuando estamos siendo nosotros mismos para poder diferenciarlo. Y al momento que hacemos estas diferencias es mucho más fácil trasladarnos a lo que realmente somos, porque inclusive a nivel de emocionalidad y a nivel de sentimiento nos vamos a sentir mucho mejor, nos vamos a sentir mucho ligeros, vamos a dejar de sentir esas presiones, vamos a dejar de tener esa mente tan atormentada y tan agobiada como es el caso, lo que se le presenta a la persona con esta herida. Otro de los pasos que tiene que hacer la persona con esta herida y con todas las anteriores que siempre lo hemos dicho es entrar en la honra a mamá y a papá. Es ese entendimiento de que ellos estaban ahí para ser las personas que nos iban a permitir vivir esta experiencia de esta herida en esta vida terrenal. Entonces, entrar en esa honra, entrar en esa comprensión de esos procesos que viviste con mamá y con papá y entrar en ese proceso de perdón con ellos. Es uno de los pasos más importantes que se hacen con todas estas heridas, el proceso de honra. Y bueno, estos son los pasos que tiene más o menos, tiene los principales pasos que tiene que hacer el controlador con la herida de traición para poder empezar a sanar sus procesos. Ya lo sabes, entonces revisa bien las características, no cierres, si no, a la primera no te identificas, no te cierres, empieza a observarte con otros ojos, empieza a ver cómo son tus comportamientos diarios para que veas si realmente tienes o no la máscara. Otra cosa que ayuda es empezar a preguntarle a las personas allegadas a nosotros cómo nos ven ellos, si ellos ven esas máscaras en nosotros, porque muchas veces desde afuera las personas pueden detectar eso, mientras que nosotros no lo vemos, no lo detectamos, porque para nosotros es un comportamiento normal y no nos damos cuenta que estamos cayendo o que estamos utilizando estas máscaras. Bueno, hasta acá la herida de la traición con la máscara de controlador. Gracias por acompañarme hasta acá y acá te dejo los otros videos para que puedas también disfrutarlos y puedas seguir evaluando las distintas máscaras, a ver cuál es la que tienes y empieces tu proceso de sanación.